Hola a todas y todos, mi nombre es Araceli y junto con Gabriel vamos a resolver el cuestionario número 2, que es de movimiento rectilíneo uniforme. La primera pregunta dice: Fernando camina todos los días desde el preuniversitario a su casa, desplazándose 360 metros en línea recta durante 2 minutos. Según esto, es posible establecer que la rapidez con la que se desplaza Fernando es... la rapidez se calcula como la distancia recorrida por unidad de tiempo. En este ejercicio, la distancia recorrida son 360 metros, recorridos en un tiempo de 2 minutos. Sin embargo, si vemos las alternativas, no nos dan la unidad en minutos, sino que la dan en metros por segundo. Entonces transformamos esos 2 minutos a segundos, nos quedan que son 360 metros, y los 2 minutos son 120 segundos. Simplificamos, cancelamos los ceros, ¿cierto? Y nos queda 36 dividido en 12, que me da 3. Por lo tanto, la respuesta correcta sería que Fernando se desplaza a 3 metros por segundo. Es decir, por cada segundo que pasa, Fernando recorre 3 metros. Pregunta 2. Si un automóvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme, es correcto afirmar que... Recordemos que entonces un movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento en el que se sigue una trayectoria recta, una línea recta, y lo que es uniforme, lo que se mantiene constante, es tanto la velocidad como la rapidez. Recordemos, es la distancia recorrida por unidad de tiempo. Eso se mantiene constante, no varía. Entonces, con eso claro, las alternativas dicen: A. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Que recorra la misma distancia en el mismo periodo de tiempo me está diciendo que está manteniendo entonces la rapidez constante. La alternativa B dice: recorre distancias variables en tiempos iguales. No, no puede ser que en tiempos iguales, o sea que en un segundo, por ejemplo, si en un segundo recorrió, no sé, 3 metros, al cabo de 2 segundos, es decir, un segundo más, no puede ser que haya recorrido 7 metros. No puede recorrer distintas distancias, sino que tiene que, por cada segundo que pasa, recorriendo 3 metros adicionales. Entonces, eso no es un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, si en un segundo recorre 3 metros, a los 2 segundos va a haber recorrido un total de una distancia de 6 metros. A los 3 segundos recorrió entonces 3 metros más. No puede tener distancias variables en tiempos iguales. Eso me estaría diciendo que la velocidad va aumentando o disminuyendo. La C aumenta su rapidez de forma constante. No, porque la rapidez no aumenta, la rapidez se mantiene constante. ¿Disminuye su rapidez de forma constante? Tampoco, ¿cierto? Porque no disminuye la rapidez. La E sigue una trayectoria cualquiera con rapidez constante. No, pues así habíamos dicho que la trayectoria tiene que ser una línea recta, no una trayectoria cualquiera. Dibujé ahí la dignidad. Entonces, alternativa correcta, la A. 3. La siguiente gráfica corresponde al movimiento de un cuerpo que se desplaza en línea recta. Determine la rapidez del cuerpo. Bueno, este gráfico es un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme, donde por cada tiempo que pasa va a recorrer la misma cantidad de metros. Siempre que estén frente a un gráfico de ese estilo, posición versus tiempo, donde la curva del gráfico sea una línea recta, o también, si fuera en sentido contrario, una línea recta de ese estilo, siempre va a ser un gráfico de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces nos piden encontrar la rapidez del cuerpo. La rapidez es la distancia sobre el tiempo. Y con este gráfico podemos ver que al cabo de 3 segundos ha recorrido 6 metros de distancia. Que al cabo de 5 segundos ha recorrido 10 metros de distancia. Y podemos reemplazar cualquiera de ese par de datos y el resultado va a ser el mismo, porque como es un movimiento rectilíneo uniforme,
la rapidez va a ser constante. No importa qué par de datos reemplacemos, el resultado va a ser el mismo. Entonces, comprábamos, por ejemplo, reemplazando un par de datos, voy a poner aquí 10 metros recorridos en 5 segundos. Pero es lo mismo que si hubiéramos puesto el otro par de datos, que son 6 metros recorridos en 3 segundos. El resultado sigue siendo 2 metros por segundo. Ya, esa sería la rapidez, que en este caso es constante. Entonces, por cada segundo que pasa, el móvil recorre 2 metros. Alternativa correcta, la D. Pregunta 4. Un automóvil se desplaza desde el punto A hacia el punto D. Al viajar por la carretera, la distancia recorrida entre ambos puntos es de D kilómetros. Sin embargo, al unir ambos puntos en línea recta, la distancia que los separa es de R kilómetros, con R menor que D, tal como muestra la figura, donde un automóvil demoró T horas en realizar el viaje. Es correcto afirmar que... vamos a desmenuzar un poco lo que nos dice el enunciado. Dice que la distancia recorrida entre ambos puntos es de D kilómetros, o sea, el móvil en llegar desde A hasta B tuvo que seguir esta trayectoria que tiene curvas. Ya la trayectoria, la carretera tenía esos virajes que hacer. Por lo tanto, la distancia recorrida es de kilómetros. Sin embargo, la distancia que los separa nos dice que es R kilómetros. Si el móvil hubiera seguido este camino imaginario, que es más directo, hubiera sido una distancia de R kilómetros. A eso nosotros en física le llamamos el desplazamiento, que se denomina con una D y una flechita arriba, ¿ya? Porque es una magnitud vectorial. El desplazamiento es el cambio de posición que hay, la distancia que hay entre el punto final y el punto inicial. Nos dicen que R es menor que D, ¿sí? Con R menor que D. Lo único que nos está diciendo es que si el móvil hubiera hecho este camino alternativo imaginario, era más corto que hacer todo este camino de la carretera. Entonces vamos ahora con las alternativas. Alternativa A. La magnitud de su desplazamiento es de D kilómetros. ¿Ya? No, ¿cierto? El desplazamiento es este de aquí. El desplazamiento es R. Así que esa no. La alternativa B. La distancia total que recorrió es de R kilómetros. No, ¿cierto? Porque la distancia que recorrió es D. Así que esa tampoco. Alternativa C. La rapidez media del viaje fue D sobre T. Y tenemos que aclarar qué es la rapidez media y por otro lado qué es la velocidad media. La rapidez media es la distancia total recorrida por el tiempo empleado, el total del tiempo empleado. ¿Ya? Mientras que la velocidad media, si es una magnitud vectorial que se le pone una flechita arriba, la velocidad media es el desplazamiento total sobre unidad de tiempo. Entonces la alternativa C dice, la rapidez media del viaje fue D sobre T. Entonces reemplazamos, la distancia total recorrida fue D mayúscula. Y el tiempo que tardó en hacer eso es de T horas. Por lo tanto, esa sería correcta, ¿cierto? La rapidez media fue D sobre T, sí. Vamos a seguir viendo igual el resto de la alternativa. Alternativa D, la rapidez media del viaje fue R sobre T. No, porque eso sería la velocidad media. Si reemplazamos aquí, que es la velocidad media, es el desplazamiento sobre el tiempo. El desplazamiento en este caso fue R sobre un tiempo T. Entonces, eso sería de ahí la velocidad media. Y por último dice, la distancia total que recorrió es R más D. Nada que ver. En ningún momento dice que además de recorrer D, después se devolvió por R, nada de ese estilo, sino que el móvil solamente avanzó por la distancia D mayúscula. Así que esa tampoco. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la C. Pregunta 5. Considerando los datos de la tabla y suponiendo que el cuerpo continúa desplazándose con el mismo tipo de movimiento, ¿en qué instante el móvil se encontrará en posición 25 metros? Ya, entonces dice que a medida que el móvil estaba aquí quieto,
en el metro cero, pasa un segundo y avanza 5 metros. Voy a poner aquí metros. Pasa otro segundo más y llegó a la posición 10, o sea que avanzó 5 metros más. Pasa un segundo más y llegó a la posición 15. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que la rapidez de este móvil, que es distancia sobre tiempo, que es de hace 5 metros en un segundo, por lo tanto su rapidez es 5 metros por segundo. Y lo que nos están pidiendo es en qué instante el móvil se encontrará en la posición de 25 metros. O sea, si por cada segundo que pasa el móvil recorre 5 metros, ¿cuánto se va a demorar en llegar a la posición 25? Y esto quizá algunos lo pueden hacer mental, igual aquí lo vamos a hacer paso a paso. Primero con la expresión de rapidez es igual a distancia sobre tiempo y reemplazamos los valores que conocemos. Sabemos ya el valor de la rapidez, sabemos que eso vale 5 y sabemos también que la distancia que queremos, a la que queremos llegar es 25. Lo que no sabemos es el tiempo. Entonces reemplazamos los datos. La rapidez es 5, la distancia recorrida son 25 metros y el tiempo no sabemos cuánto es. Despejamos entonces la incógnita y nos queda que el tiempo es 25 sobre 5 y eso es 5 segundos. Por lo tanto, en llegar a la posición 25 va a demorarse 5 segundos. Pregunta 6. Un bus se desplaza por una carretera con rapidez constante de 100 km por hora. Según lo anterior, es posible establecer que en media hora el bus... Entonces vamos a hacer una tablita que diga aquí los kilómetros y las horas. Dice que hace 100 kilómetros en una hora. Por lo tanto, en media hora, en la mitad del tiempo, va a recorrer también la mitad de los kilómetros porque está con rapidez constante. Ya, fíjense que no nos ha dicho en ningún momento que siga una línea recta. Entonces vamos a ver las alternativas. Dice alternativa A, recorre una distancia total de 200 kilómetros. No, eso sería en 2 horas. En 2 horas recorrería 200 kilómetros. Así que tampoco se ha desplazado 200 kilómetros. No se ha desplazado 100 kilómetros. Y la alternativa D y la E. Dice, recorre una distancia total de 50 kilómetros. Y la E es, se ha desplazado 50 kilómetros. Como el enunciado no especifica que está siguiendo una línea recta, no podemos específicamente hablar de desplazamiento, porque puede ser que está haciendo una curva, por ejemplo, este bus en la carretera, y que de aquí, donde estaba, vamos a decir que empezó en A, y aquí que llegó a B, lo único que estamos nosotros haciendo con estos datos es decir que la distancia recorrida es de 50 metros, perdón, de 50 kilómetros. La distancia recorrida es de 50 kilómetros. Sin embargo, si fuera una curva, el desplazamiento sería una línea, la distancia más corta. Como el enunciado no nos especifica si está en línea recta o está en una curva, no podemos hacer la afirmación E, pero sí podemos tener la certeza de que sí ha recorrido una distancia de 50 kilómetros, ¿ya? Porque su rapidez era de 100 kilómetros por hora. Por lo tanto, alternativa correcta, la D. Pregunta 7. En un movimiento rectilíneo uniforme, siempre se cumple ¿qué? Alternativa A. La posición no cambia en el tiempo. Bueno, si no cambia la posición es porque el cuerpo no se está moviendo. Estaría siempre quieto. Pero eso no es algo característico que pase siempre en el movimiento rectilíneo uniforme, porque sabemos que los móviles también adquieren velocidad, solo que esta es constante. Entonces aquí viene la alternativa B. ¿La velocidad es variable? No. La velocidad y la rapidez es constante. Alternativa C. El camino recorrido es mayor que el módulo del desplazamiento. Aquí viene nuevamente esa diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento. Sin embargo, en un movimiento rectilíneo uniforme, esas van a coincidir. ¿Ya? Si el móvil se movió de A hasta B, la línea recta que los une siempre va a ser la distancia más corta, por lo tanto el desplazamiento va a coincidir con la distancia recorrida. ¿Ya? Así que el camino recorrido es mayor que el módulo de desplazamiento, no. Son iguales. Alternativa D, el módulo del desplazamiento es igual a la longitud de la trayectoria. Es así, era lo que estábamos explicando recién. Y finalmente E, el desplazamiento es nulo. Si el desplazamiento fuera nulo quiere decir que vuelve a su posición original, que en vez de
haber llegado aquí hasta B al final, que se haya quizás devuelto y ahí estaría aumentando la distancia, o que haya hecho algún círculo y volvió al punto inicial. ¿Ya? El desplazamiento nulo hace referencia a que vuelve al punto de origen, que eso no tiene nada que ver. Así que la alternativa correcta, la D. Pregunta 8. Un ciclista viaja desde su casa a una plaza cercana, desplazándose con un movimiento desconocido. Según esto, siempre es posible establecer que la longitud de la trayectoria por el ciclista. Entonces aquí no tenemos claridad de cuál es el movimiento que está siguiendo el ciclista. Entonces nos vamos a poner en los únicos dos posibles casos, y es que sea un movimiento con trayectoria recta, y lo siguiente es que sea una trayectoria curva. Entonces, para el primer caso de una línea recta, la distancia recorrida o la trayectoria recorrida es igual al desplazamiento. Sin embargo, en el segundo caso, la distancia recorrida o trayectoria recorrida va a ser mayor al desplazamiento. Lo vimos igual en el ejercicio anterior, porque la distancia recorrida sería toda esa línea negra, mientras que el desplazamiento sería la línea más corta, la línea recta más corta, la distancia más corta. Entonces ese sería el desplazamiento. Entonces si vemos las alternativas, la que sería correcta sería la E. ¿Ya? La trayectoria siempre es mayor o igual al módulo del vector de desplazamiento. Mayor si fuera curva, igual si fuera trayectoria recta. Pregunta 9. Respecto a los conceptos de velocidad y rapidez media, es correcto afirmar que 1. La rapidez media es una magnitud escalar. La rapidez media es distancia sobre tiempo. Como distancia es escalar, el resultado va a ser escalar. Eso quiere decir que nos importa solamente el número. Ya las magnitudes que son escalares nunca van a ser negativas o positivas. Siempre van a ser el módulo solamente, que es un número positivo. Ya, no así las magnitudes vectoriales, que se les pone un menos o un más, y eso nos indica solamente el sentido. ¿Ya? La afirmación 2. La velocidad media es una magnitud vectorial. La velocidad media es desplazamiento sobre tiempo. Por lo tanto, como el desplazamiento es vectorial, la velocidad media también es vectorial. Ya si nos llega a dar que la velocidad media es negativa, lo único que está diciendo es que el móvil está yendo en sentido contrario. Afirmación 3. En todo movimiento, la magnitud de la velocidad media coincide con la rapidez media, eso no necesariamente, ya que si bien la velocidad media en un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad media coincide con la rapidez media cuando la distancia, ya que el desplazamiento va a coincidir con la distancia. Hay otros movimientos, como hemos visto aquí en algunos ejemplos, como los movimientos de líneas curvas, que eso no va a ser así. Entonces sería correcta solamente la 1 y la 2. Pregunta 10. El gráfico adjunto muestra la posición X en función del tiempo t de un móvil que se desplaza en línea recta. Considerando la información contenida en el gráfico, es correcto afirmar que el móvil. Me salen tres afirmaciones. Y entonces vamos a explicar primero el tipo de movimiento que está siguiendo el móvil y luego vamos a ir a las tres afirmaciones. Entonces vamos a analizar intervalos de tiempo, los mismos que están aquí separados. Entonces en el instante de 0 a 3 segundos nos dice que el móvil empezó en la posición 4 y avanzó hasta llegar a la posición de 6 metros. Es decir que lo voy a dibujar así. Nosotros solemos representar el inicio con 0, pero en este caso el móvil empezó no desde la posición 0, sino que desde la posición de 4 metros. Ahí nosotros vamos a empezar a medir con nuestro cronómetro y desde ahí pasan 3 segundos y llega a la posición de 6 metros, al cabo de 3 segundos. Luego nos dice que el móvil se quedó ahí estancado, quieto en la posición de los 6 metros. Se quedó ahí desde el segundo 3 hasta el segundo 9, es decir, se quedó 6 segundos en esa posición. Ya no se movió. Y después dice que desde el segundo 9 hasta el segundo 17, el móvil se encontraba en la posición 6 y comenzó a cambiar su posición hasta llegar al metro 0. Entonces
vamos a decir que nuestro móvil estaba aquí en la posición de 6 metros y desde el segundo 9 hasta el segundo 17 recorrió toda esta distancia. El móvil entonces empezó a devolver hasta la posición inicio. Entonces con eso claro, vamos ahora a ver las primeras afirmaciones. Dice, entre t igual 0 y t igual 3 segundos experimenta un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, entre los segundos 0 y 3, que son los primeros segundos, experimenta un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces vamos a hacerle como un zoom a esa parte de ahí. Con rosado, que es el color que estaba usando. Le vamos a hacer un zoom. Y cada vez que nosotros tengamos un gráfico posición versus tiempo, como lo habíamos dicho en los primeros ejercicios, cada vez que tengamos un gráfico donde la curva de este gráfico sea esa línea recta, eso nos va a indicar un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Por lo tanto, esa sería correcta. Cada vez que tengamos gráfico de ese estilo, posición versus tiempo, con pendientes que sean de ese estilo, una línea recta así, o incluso en sentido contrario, eso va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos ahora con la afirmación 2. Entre t3 y t igual 9, es decir, este segundo periodo de los segundos 3 y 9, el recorrer 6 metros, no, porque se queda quieto en esa posición, se queda quieto en el metro 6, no se mueve, está detenido. Así que no recorrió 6 metros, se quedó quieto en la posición de 6 metros. Y la afirmación 3 dice, entre t igual 9 y t igual 17 segundos, aquí en el último tercio del movimiento, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Nuevamente, si le hacemos un zoom a ese gráfico, tendríamos un gráfico posición versus tiempo con una gráfica de ese estilo. Y eso habíamos dicho que era un movimiento rectilíneo uniforme que se caracteriza por recorrer distancias iguales en tiempos iguales, pues la rapidez es constante. Entonces esa también sería correcta. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la D. Ya solamente 1 y 3 son correctas. Entonces, con eso yo me despido. Espero hayan entendido las primeras 10 preguntas. Cualquier duda que tengan, ya saben, nos pueden preguntar al Classroom o por mail. Y ahora los dejo con el Gabo que les va a explicar las siguientes 10 preguntas. Hola chiquillos, hola chiquillas, soy el profe Gabriel y bueno, voy a continuar con lo que estaba haciendo la profe Araceli, así que bueno, ojalá se encuentren bien con toda esta situación que está súper complicada, así que cuídense harto y cuídense a las personas que quieren porque está complicada la cosa acá en Santiago. Bueno, vamos a empezar, estábamos en el ejercicio número 11. Dice, un cuerpo experimenta movimiento rectilíneo uniforme, siendo su ecuación itinerario x igual 2 más 10t. Considerando que el cuerpo se mueve sobre un eje coordenado positivo hacia la derecha, es correcto afirmar que, primero, la posición inicial del cuerpo es de 2 metros, a la derecha del origen. Bueno, lo que hay que hacer aquí es, primero, mirar. En este caso, la posición inicial en la ecuación es el término libre, ¿ya? En esa ecuación, por si acaso que sale ahí. La ecuación que dice x igual 2 más 10t, ya, ese 2 es la posición inicial. Así que en este caso, esto sería correcto. De otra forma, si a alguien no le convence que esa es la posición inicial, porque sí, bueno, la posición inicial ocurre en el tiempo cero. Entonces, con esa ecuación, lo que tienen que hacer es reemplazar la t por cero. Y en ese caso, les va a quedar lo que dice acá. 2 más 10 por cero, bueno, obviamente 10 por cero, 0, 2 más 0, 2. 2 más 0, 0. 2 más 0, 2. Así que sería correcta, ¿ya? Esa está técnicamente más correcta, así que la primera está buena. 2. La rapidez del automóvil es de 10 metros por segundo. Bueno, aquí sí hay que solamente mirar la ecuación, porque la velocidad en este tipo de ecuación, que es una ecuación de un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es el elemento que acompaña el tiempo. En este caso, el elemento que acompaña el tiempo, el número, sería el 10. Así que la rapidez sí sería 10 metros por segundo.
Y la 3 dice, la posición final del cuerpo al cabo de 3 segundos de movimiento es de 32 metros a la derecha del origen. Bueno, en este caso lo que hay que hacer es determinar la posición en el tiempo 3. Es decir, que en la ecuación hay que reemplazar la t con el número 3. Así que va a quedar como lo hice aquí. 2 más 10 por 3. Eso sería 2, bueno, 10 por 3, 30, así que 2 más 30, ¿cierto? Y eso sería igual a 32. Así que esa es correcta. Conclusión, la 11 es la E. Ya, la 12. Dice, un tren se mueve en línea recta. La posición del tren en diversos instantes está dada por la tabla de valores adjunta. Ahí está la tabla, ¿cierto? Basándose en la información de la tabla y considerando que la rapidez media se puede calcular como el cociente entre la distancia recorrida por el móvil y el tiempo que demora en recorrerla, ¿cuál es la rapidez media del tren entre tiempo igual a 2 y tiempo igual a 6? Aquí solamente hay que recordar la ecuación de la rapidez, que es distancia partido tiempo. De hecho, ahí como que lo dice. O, bueno, como puse yo acá, delta x partido delta t. Esta es una forma como técnica y qué sé yo. Pero, insisto, da lo mismo. Pueden usar d partido t, no sé. Delta es el triángulo, por si acaso, letra griega. Delta significa valor final menos valor inicial. Así que bueno, en este caso, eh, la posición final es en el tiempo 6 y la posición inicial es en el tiempo 2. ¿Ya? Bueno, también si quieren alguien la pueden calcular así como la distancia de una, pero bueno, hagámoslo como lo hice yo. Posición final es en el tiempo 6, 21, menos posición inicial, que es en el tiempo 2, que es 7. Entonces lo escribí, 21 menos 7, dividido. Tiempo final, 6, menos tiempo inicial, 2. Así que queda eso, 21 menos 7 partido 6 menos 2. 21 menos 7 es 14 y 6 menos 2 es 4. Y 14 dividido 4, simplificamos por 2 y queda 7 partido 2. Así que la rapidez sería 7 partido 2 metros y esa es la alternativa C. 13. Respecto al problema anterior, si se representan gráficamente la velocidad v y la posición x en función del tiempo, ¿cuál de los siguientes gráficos representan correctamente el movimiento del tren? Bueno, aquí hay que recordar que esto era un movimiento rectilíneo uniforme, porque eh, lo dice, no, no lo dice, pero podemos establecer, o mirando el gráfico, perdón, la tabla, podemos ver que aumenta de 7 en 7 la posición. Eso quiere decir que recorre la misma distancia en el mismo intervalo de tiempo, ¿ya? Por ende, si recorre la misma distancia en el mismo tiempo, eso quiere decir que la velocidad es la misma, va con la misma velocidad. Así que esto sería un movimiento rectilíneo. Y en un movimiento rectilíneo lo que ustedes tienen que recordar, uniforme por favor, ustedes tienen que recordar que para graficar un movimiento rectilíneo uniforme en un gráfico posición-tiempo, eso es una recta inclinada, siempre. Si la recta es inclinada hacia arriba, es porque la velocidad es positiva. Y en este caso, se va alejando, si ustedes miran la tabla, se va alejando de la posición. Se va alejando, primero está en 0, después 7, 14, y así. Como se va alejando, la velocidad es positiva. Ya, a recordar. Entonces, si ustedes miran la 1, aquí en la 13, eso, la 1 es una posición-tiempo, ¿cierto? Gráfico posición-tiempo, y una recta inclinada hacia arriba. Y en este caso eso sería correcto, porque, como ya vimos en la tabla, se va alejando del origen, el origen es 0. Después 7, 14 y así. Así que esa es verdad. Después, la 2, velocidad-tiempo. Si se dan cuenta, esa línea recta, así horizontal, quiere decir que todo el rato va a la misma velocidad. Y es una velocidad positiva, ¿cierto? Porque está en el lado positivo del eje Y, del eje de la velocidad. Eso quiere decir que eso que está ahí también estaría correcto, porque la velocidad es la misma siempre y la velocidad es positiva. Y por ende, la 3 está mala porque es gráfico velocidad-tiempo y es una recta inclinada. Esa cuestión es otra cosa, un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y eso todavía no lo vemos, así que chao con eso. Así que sería la 1 y la 2 y esa es la D. 14. Un móvil se desplaza por un camino rectilíneo durante 6 segundos.
moviéndose según lo muestra el siguiente gráfico de velocidad-tiempo. Bueno, ahí sale el gráfico. Respecto de esta información, es correcto afirmar que en dicho tiempo el movimiento es uniforme. Que sea uniforme quiere decir que va siempre a la misma velocidad. Y esto en este caso es, si miran el gráfico, verdad, po, porque va todo el rato en 3. Así que eso es correcto. Después la 2, la velocidad es constante durante el trayecto. Sí, pues, es todo el rato la misma. 3, la distancia recorrida es 18 metros. ¿Cómo sacamos la distancia? Dos formas, pero que en esencia es la misma. Eh, Ustedes tienen que recordar que la velocidad es distancia partido tiempo. Por lo tanto, la distancia se obtiene calculando la velocidad por el tiempo. Y si ustedes miran el gráfico, si ustedes multiplican 3 por 6, estarían multiplicando la velocidad por el tiempo. Y 3 por 6 es 18, así que esa sería correcta. Y es lo mismo que, bueno, de otra forma puede ser que yo les diga, por la misma razón anterior, que si ustedes calculan el área de la figura que está bajo esa curva, digamos, bajo esa, bueno, se dice curva, pero es una recta en este caso, pero bueno, no importa. Bajo eso, ¿cierto? La figura que se forma ahí, que en este caso sería un rectángulo, si ustedes calculan esa área, les va a dar la distancia recorrida. ¿Ya? Así que sería correcto. En esencia es lo mismo, así que multiplicar la velocidad por el tiempo. Así que 18, así que 1, 2 y 3, y eso es la alternativa E. 15. Si la distancia entre dos puntos A y B es de 120 km por la carretera y en línea recta es de solo 30 km, la diferencia entre la rapidez media y el módulo de la velocidad media para un automóvil que viaja desde A hasta B demorando 1,5 horas en el trayecto es, bueno, ¿qué hay que hacer? Naturalmente nos piden la diferencia, la resta por si acaso, entre la rapidez media, rapidez, y el módulo de la velocidad media, es decir, queremos la rapidez y la velocidad, promedio obviamente, pero cuando me refiero a que queremos la velocidad es el número. Así que hay que calcular. Bueno, aquí lo hice. Primero calculé la velocidad. ¿Cómo se calcula la velocidad? Con el desplazamiento dividido el tiempo. Y el desplazamiento es la línea recta que une el inicio con el fin. En este caso, los puntos son A y B. Y el ejercicio dice explícitamente, ya si son 120 kilómetros por carretera, que obviamente la carretera tiene curva, y en línea recta es de solo 30 kilómetros. O sea, ese es el desplazamiento en línea recta, del inicio al fin. Así que el desplazamiento son 30, dividido en, ¿cuánto se demora? 1,5 horas. Bueno, a mí no me gustan los decimales, así que lo paso a fracción. Queda 30 dividido 3 partido 2. Y aquí hago el truco entre comillas, de convertir el 30 que está arriba en fracción. 30 es lo mismo que 30 dividido 1. Y ahí puedo dividir la fracción. Y dividir la fracción es multiplicar los extremos con los extremos y los medios con los medios. Es decir, 30 por 2 y 3 por 1. Y automáticamente lo que hago acá, en vez de multiplicar, y yo se lo recomiendo que lo hagan, es simplificar al tiro. Entonces simplifico ese 3 con ese 30 y 30 dividido 3 es 10. Entonces abajo me queda un 1, que lo escribí ahí en chico, y arriba el 10. Así que quedaría 10 por 2 dividido 1 y 10 por 2 es 20. Así que eh, el módulo de la velocidad media es 20 kilómetros por hora. Y hay que hacer exactamente lo mismo con la rapidez. Ahora la rapidez lo dice ahí explícitamente, que es lo que la distancia, ¿ya? La rapidez usa la distancia y la distancia lo dice ahí, es lo que realmente recorre el auto o el vehículo, lo que sea, que son 120 kilómetros, porque el auto tiene que pasar por la carretera, pues, ¿no? ¿Ya? Así que sería la distancia 120 dividido el mismo tiempo, lo dice, 1,5. Mismo procedimiento, 120 partido 3 medios, lo convierto en fracción para poder multiplicar extremos con extremos y medios con medios, 120 por 2 y abajo 1 por 3 en el denominador. Y lo mismo, no multiplico, sino que simplifico, ¿ya? Para que no pierdan tiempo, yo los recomiendo completamente esto. Entonces, simplifico al tiro el 3 con el 120 y lo mismo que el 12 y el 3 es 4, así que 120 dividido 3 es 40. Entonces, abajo queda un 1 y arriba queda 40. 40 por 2 es 80. Entonces, la rapidez media es 80 kilómetros por hora. Y ahora lo que queda es, sabemos que, bueno, la rapidez es 80 y la velocidad, el módulo, ahí lo puse con técnica,
técnicamente bien escrito, digamos, con esa barrita que significa módulo, pero da lo mismo. 80 menos 20, que era la velocidad. Y 80 menos 20 es 60, así que la diferencia entre la rapidez, la resta entre la rapidez y la velocidad es de 60, y esa es la B de barco. Esa es la 15. Y ahora la 16. Dice, el gráfico de la figura representa la posición X en función del tiempo T de un cierto cuerpo. Ah, posición tiempo, ahí está. Según la información en el gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Dice, inicialmente el cuerpo se encontraba en el origen del sistema de referencia. Si ustedes miran, ahí en el gráfico posición tiempo, ese cuerpo está todo el rato en el 10, porque la línea, la recta, no se mueve del 10. Así que inicialmente estaba en el origen es el 0, eso no es cierto. Siempre estuvo en el 10, así que chao. Después dice, en 4 segundos el cuerpo recorrió 10 metros. No, porque el gráfico lo que está diciendo es que el cuerpo está todo el rato en el 10. Está en la posición 10, X, fíjense, metros. Entonces está todo el rato en los 10 metros. No significa que recorrió 10 metros, ya, por si acaso. C. A los 3 segundos el cuerpo se encontraba más alejado del origen del sistema de referencia que a los 2 segundos. Si ustedes se dan cuenta, está absolutamente los 4 segundos en la misma posición. Están los 4 segundos en el 10. Todo el rato está en el 10. Así que te digan que está en el 3 más lejos que en el 2, no, no es cierto, porque está todo el rato en el 10. Así que es falso. La D dice, el cuerpo se encuentra en reposo respecto al sistema de referencia considerado. Esa es correcta porque en reposo es estar quieto. Así que sería la D. Y bueno, y la E por si acaso dice, en 4 segundos el cuerpo recorrió 40 metros. No, porque está todo el rato quieto. Así que la 16 es la D. Ahora la 17. Dice, los automóviles de la figura se desplazan con movimiento rectilíneo uniforme en la dirección X, con la rapidez y el sentido que eso muestra. Puede ser una carretera, por decirlo así, ¿cierto? Una calle, no sé, y salen todos los autitos. Según la información de la figura, es posible establecer que el automóvil S, esto es de velocidad relativa, el automóvil S. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es recordar dos cosas. Cuando ustedes van en un auto, ya por ejemplo, para que mejor, por ejemplo, si ustedes van en P, van en ese auto P que va a 60 km por hora y ven pasar a Q, que va en dirección contraria, a 70, en realidad ustedes van a ver pasar a Q a 60 más 70 km por hora. En realidad van a ver pasar a Q más rápido. No lo van a ver pasar a 70 km por hora, lo van a ver pasar a la suma entre 60 y 70. Es decir, ustedes van a ver pasar a Q a 130 km por hora, alejándose para atrás. En cambio, por ejemplo, si ustedes están en S, que va a 40, y miran para el lado y ven pasar a R a 80, en realidad ustedes no van a ver pasar a R a 80, ustedes lo van a ver pasar más lento porque los va a ir adelantando. Y lo van a ver pasar a la resta de las velocidades, es decir, 80 menos 40, o sea, lo van a ver pasar a 40 kilómetros por hora. O sea, eso es lo que tienen que recordar en este caso. Entonces el ejercicio nos dice explícitamente, ustedes están en el S, ¿cierto? Es posible establecer que el automóvil S percibe que R se acerca con una rapidez de menos 40 kilómetros por hora. Entonces nosotros estamos en S, estamos a 40, ¿cierto? 40 kilómetros por hora. Y perciben que R se acerca con una velocidad de menos 40 kilómetros por hora. R va a 40, ¿ya? Y no se va acercando, sino que se va alejando, ¿ya? Así que, y menos 40 es para la izquierda, entonces no tiene ningún sentido, ¿ya? Para que fuera, tendría que ser 40, ¿ya? Para que tuviera sentido y dice que se acerca, entonces, bueno, ahí estaría raro, ¿ya? Así que no, chao. La B dice, percibe que R se aleja con una velocidad de 40 kilómetros por hora. Esa sería correcta, porque se está alejando, me está adelantando, y la velocidad que sale es 40 positiva, ¿ya? Por si acaso,
esa cuestión que lo acompaña, esa letra que acompaña a los 40 kilómetros por hora es una I, un tongo. Eso quiere decir, es una formalidad para decir que el auto va a la derecha. Y esa I es del eje X, por decirlo así. Y la J es del eje Y. Entonces la I se usa para movimientos horizontales y la J se usa para movimientos verticales. La I para el eje X y la J para el eje Y. Así que la B es la correcta. Y si no se convencen, veamos las demás. Percibe que P, estamos en S, percibe que P se aleja con una velocidad de menos 20 kilómetros por hora. Eso no tiene ningún sentido porque P va a 60, entonces P nos va a acercar, nos va a pasar en algún momento. Entonces se está acercando, ni siquiera se está alejando, así que chao, para afuera. Percibe que P se acerca con una rapidez de menos 20 kilómetros por hora en Itongo. Ya, se acerca sí, pero a menos 20 no tiene sentido porque menos sería para la izquierda, o sea, el auto se acerca a nosotros a menos 20, no tiene sentido, ¿ya? Y la E dice, percibe que P se aleja de él, mientras que R parece acercarse. Ya, esa cuestión es como una mezcla de dos cosas que están mal. P se acerca a nosotros y R se está alejando, entonces nada que ver. Ya, 17, B de barco. Vamos a la 18. Considerando como sistema de referencia al móvil Q. Ahora estamos en Q. Es correcto afirmar que, dice, P y R se acercan entre sí. Si ustedes miran, P va a 60 y R va a 80. Los autos se están alejando. Da lo mismo donde yo esté mirando y a qué velocidad los vea pasar a esos autos. Como uno va más rápido que otro, sí o sí se van a estar alejando, ¿ya? Así que eso no tiene sentido. Se están alejando, así que da lo mismo de dónde vea yo eso. Así que falso. Desde Q, S se desplaza con una rapidez de 30 kilómetros por hora. Nosotros estamos en Q, ¿ya? Ojo, aquí habla de rapidez ya, así que da lo mismo por dónde va. A 30 kilómetros por hora. La cosa es que S va en en sentido contrario a nosotros. Nosotros vamos a 70 hacia la izquierda y ese va a 40 para la derecha. Entonces, nosotros deberíamos verlo pasar a la suma de los dos, pues, a 70 más 40. Es decir, el auto en realidad nosotros lo vamos a pasar a 111 kilómetros por hora. 111, 110, 110, 110 kilómetros por hora. No sé por qué 111. O sea, más. Y no a 30, porque de hecho quiere decir que el auto va más lento. Después dice, R se desplaza con una rapidez de 150 kilómetros por hora. R va a 80, ¿cierto? Y nosotros vamos a 70 para la izquierda. Es lo mismo, R va en sentido opuesto a nosotros, entonces la velocidad con la que nosotros vemos a R es la suma de las dos. Y la suma de las dos es 70 más 80 y eso efectivamente da 150, así que esa sería la correcta. Ya, y bueno, si alguien quiere ver la D, dice, eh, S se está alejando de P. Eso es mentira porque P va más rápido que S, así que falso. Después dice, P se desplaza con una rapidez de 60 kilómetros por hora desde Q. No, porque P real, respecto al suelo, digamos la velocidad, por decir, entre comillas, correcta, la de verdad, va a 60. Entonces si nosotros vamos a 70 a la izquierda, lo vamos a ver distinto, así que es falso. Así que recontra afirmado que es la letra C, 18C. 19. Una motocicleta viaja con movimiento rectilíneo uniforme, recorriendo los 100 metros que separan los puntos X e Y del camino con una rapidez media de 20 metros por segundo. Considerando lo anterior, la rapidez de la motocicleta en un punto Z a 40 metros del extremo X es, miren, acá dice, la moto va con velocidad, movimiento rectilíneo uniforme. Eso quiere decir que la moto va todo el rato con la misma velocidad, o rapidez, como quieran. Va todo el rato a la misma velocidad. Entonces, si me preguntan por la rapidez en el punto no sé, me da lo mismo, que aquí dicen 40, no importa, en un punto intermedio, digamos, de la trayectoria. ¿A cuánto va a ser? A 20. Si va todo el rato a la misma, no frena ninguna de esas cosas extrañas. Así que es la D. Este es como para enredar nomás, para que tengan claro el concepto que va siempre a la misma velocidad. 20. En un circuito de atletismo, los competidores deben correr hasta un cierto punto y luego regresar al punto de partida, recorriendo diferentes trayectorias según indica la figura. Bueno, ahí ven, ¿cierto? Del O a la A y bueno, ahí se devuelve.
De acuerdo a lo anterior, es posible establecer que el desplazamiento total de un competidor es igual al doble del desplazamiento de ida. Bueno, en este caso, em, esto sería falso. ¿Por qué? Porque ya nosotros, bueno, el atleta, qué sé yo, el atleta empieza en el O, ¿cierto? Y después se devuelve. Ya llega a A y después se devuelve. Entonces, el desplazamiento total, ¿cuánto tiene que ser? Bueno, les pregunto cómo me pueden responder, pucha. Cero, po. Es cero porque vuelves al punto de partida. El desplazamiento es la flecha, digamos, el vector, mejor, perdón, el vector que une el inicio con el fin. Y si el inicio y el fin es lo mismo, no hay vector, es cero, así que no es el doble, es cero. Después dice, la distancia recorrida en el tramo de vuelta es menor que el módulo del desplazamiento de ida. Eso es falso, porque la distancia recorrida en el tramo de vuelta es la misma, recorre exactamente lo mismo que el desplazamiento. El desplazamiento es de inicio a fin, entonces el desplazamiento es la línea recta, digamos, que une el punto O con el punto A. Ya, esa distancia, por decirlo así. Y la distancia recorrida de vuelta es la misma, pues sí. De ir a O a A en línea recta es lo mismo que ir en la misma cantidad que de ir de A a O en línea recta, ¿sí? Como que es ir y volver, pero no por el tramo ese que es camino raro, sino estamos hablando de línea recta. Recuerden que el desplazamiento une de O a A, el de ida, digamos, el desplazamiento de ida, entonces es línea recta. Y la distancia recorrida de vuelta es la flecha que va de A a O, así que es falso porque es menor, dice que es menor y en realidad son iguales. La C dice la distancia recorrida en ambos tramos, ida y vuelta, es la misma. Eso no es cierto porque la distancia es lo que recorre y la persona que está, la persona que anda corriendo en ese tramo, tiene que subir y bajar y qué sé yo. Claramente esa distancia es superior que irse de A a O caminando, digamos, por línea recta. La D dice, el módulo del desplazamiento en ambos tramos, ida y vuelta, es el mismo. Y eso es correcto, porque el módulo del desplazamiento, o sea, digamos, la línea recta de O a A es la misma que la línea recta de A hasta O. Sí, así que esa es correcta. Ya, y ya la E no la voy a ver tampoco porque mucho, uno se marea ya cuando lee muchas cosas también. Ya, pero es la D. 21. Un cuerpo se mueve sobre el eje X hacia la derecha recorriendo 12 metros en 3 segundos. Si inicialmente se encontraba a 3 metros a la izquierda del origen y experimenta movimiento rectilíneo uniforme, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a su ecuación itinerario? La ecuación itinerario, por si acaso, es la ecuación posición-tiempo. Bueno, en todo caso, ahí todas las alternativas son ecuación de posición, así que, pero para que lo sepan. Acá lo que uno tiene que saber es, tiene que conocer la velocidad y la posición inicial para esa ecuación. La posición inicial la dice, es 3 metros a la izquierda. Eso quiere decir que si ustedes tienen que escribir ese número es menos 3. Así que, miren, para descartar, por ejemplo, la menos, sería ya automáticamente la A o la C, porque ahí aparece el menos 3. Y otro que hay que conocer, que ya dije, es la velocidad. Y dice, se mueve hacia la derecha, listo, velocidad positiva, recorriendo 12 metros en 3 segundos. Distancia dividido tiempo, 12 dividido 3. 12 dividido 3 es 4. 12 metros en 3 segundos es lo mismo que decir que el auto, lo que sea, va a 4 metros por segundo. Así que la velocidad es 4 positiva y la posición inicial es menos 3. Así que es la A porque dice menos 3 más 4. Ahora pasamos a la 22. Dice, en todo movimiento rectilíneo uniforme es correcto afirmar que 1. El móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Por supuesto, va todo el rato a la misma velocidad. Recorre distancias iguales en tiempo igual. 2. La velocidad del móvil es constante. Sí, esa es la definición de movimiento rectilíneo uniforme. 3. La rapidez media es igual al módulo de la velocidad media. Sí.
en un movimiento rectilíneo uniforme, como voy en línea recta, la distancia, voy a decirlo entre comillas vulgarmente, la distancia es igual que el desplazamiento y la rapidez es igual que la velocidad. Así que sería 1, 2 y 3, la E. Pasamos a la 23. Dice, dos cuerpos A y B se desplazan con movimiento rectilíneo uniforme. Si el cuerpo A recorre 20 metros en 2 segundos y el cuerpo B tiene una rapidez de 36 kilómetros por hora, entonces se cumple que uno dice, la rapidez del móvil es de 10 metros por segundo, del A. Bueno, A dice, explícitamente, perdón, dice 20 metros en 2 segundos. Es decir, 20 para calcular, digamos, la velocidad o la rapidez, porque es movimiento rectilíneo, así que da lo mismo velocidad o rapidez. Distancia dividido tiempo. 20 dividido 2. 20 dividido 2 es 10. Así que eso es correcto. Entonces pasamos a la siguiente, que dice la 2. Para un mismo intervalo de tiempo, el cuerpo B, recorre mayor distancia. Para hacer eso, hay que saber la velocidad de B. Y bueno, técnicamente la sabemos porque ahí está, ¿cierto? Son 36 kilómetros por hora. Pero para poder comparar, tenemos que comparar en la misma unidad de medida. Y uno está en metros por segundo y el otro en kilómetros por hora. Siempre hay que tener todo en lo mismo. Y se recomienda usar el sistema internacional, así que metros por segundo. Vamos a pasar esos kilómetros por hora a metros por segundo. Y aquí lo hice. Por si alguien no sabe cómo se hace, como la fórmula, porque es recomendable no recordarla, digamos. Acá está. 36 kilómetros por hora es igual a 36. Ya dejo eso igual. Y aquí hago la conversión. Ese kilómetros lo paso a metros. Y ese 1 kilómetro son 1000 metros. Abajo, una hora son 3600 segundos. Ahí hice la conversión, ¿cierto? Ahí pasé de kilómetros por hora a metros por segundo. Y ahora empiezo a simplificar. Simplifico los ceros que están arriba, ¿cierto? Los dos, los pares de cero los mato. Y me queda arriba 10 y abajo me queda 36. Y insisto, no multipliquen. Bueno, aquí en este caso es multiplicar por 1000 da lo mismo, pero no lo hagan. Y cancelamos automáticamente el 36 con el 36, ¿cierto? Dividimos 36 en 36, quedan 1. Así que chao, los matamos. Y queda 10 metros por segundo. Así que el auto B también va a 10 metros por segundo. Esa, esa opción dice, para un mismo intervalo de tiempo, B recorre más distancia. Si van a la misma velocidad, van a recorrer siempre la misma distancia en el mismo intervalo de tiempo, así que eso es mentira. Y la 3 dice, la trayectoria de ambos cuerpos es línea recta. Sí, porque lo dice arriba, dice, se desplazan con movimiento rectilíneo, así que sería la 1 y la 3, es decir, la letra C. Así que pasamos a las dos últimas. 24. Dice, está interesante. De acuerdo a los datos del gráfico adjunto de posición X en función del tiempo, la distancia entre los móviles a los 20 segundos de comenzado el movimiento es, fíjense, nos piden conocer la distancia entre estas dos cosas que se mueven a los 20 segundos. Entonces, primero lo que tenemos que saber tenemos que conocer la ecuación de cada uno de esos movimientos. Porque ahí nos muestran un gráfico nomás, pues. Entonces no tenemos idea cómo hacia el ojo, yo les digo que no lo hagan, no, porque bueno, aquí tampoco se puede, así que al ojo como que da la impresión de que, no sé, pues, bueno, aquí uno se intenta al ojo, tampoco puede saber a qué distancia están, es súper complicado, no se puede. Así que aquí hay que usar matemáticas nomás. Entonces vamos a encontrar la ecuación de cada uno para poder encontrar la distancia que recorre cada uno de esos autos a los 20 segundos, para ahí recién restar. Entonces es como un proceso más o menos largo. Entonces lo primero es escribir las ecuaciones con la información que ya tenemos. Entonces, por ejemplo, para el A tenemos que, aquí lo estoy escribiendo como técnicamente correcto, la ecuación de la posición es el inicio, en mi caso, o sea, esto puede ser tincaso ya. El tincaso es que el que está en la recta que empieza en cero, para mí va a ser la A. Da lo mismo, yo lo elegí así, por si acaso. Entonces, para mí A es el que empieza en cero. Entonces, cero es la posición inicial, más una velocidad que yo desconozco, que la voy a llamar V1,
por el tiempo. Eso sería va a ser digamos, la ecuación. En el caso de B es lo mismo, pero B empieza en 6, así que la posición inicial es 6, más B2, una velocidad que desconozco, también desconocemos, por el tiempo. ¿Qué pasa? Que aquí sí sabemos algo. Sabemos que ambos vehículos, cuando llevan recorrido 6 segundos de tiempo, recorrieron 15 metros, o están en la posición, bueno, no, recorrieron, bueno, en el caso de uno, 15 metros, mejor dicho, para que sea correcto para los dos, está en la posición 15, ahí sí. Entonces, matemáticamente, es esto que sale acá. En el caso de A, escribimos 0 más la velocidad que desconocemos por el tiempo, que en este caso voy a usar el tiempo a los 6 segundos, así que por eso uso el 6. Es igual a 15. Ese 15 es la posición. Yo sé que a los 6 segundos, sabemos que a los 6 segundos está en la posición 15. Así que lo escribe ahí, por si acaso. Ese es como el paso clave, de hecho. Así que, conociendo esta información, usamos matemática y podemos encontrar la velocidad 1. Entonces, bueno, el 0 es 0, así que chao con él. B1 por 6, usualmente uno escribe el número primero, que es la letra. Así que, porque estoy acostumbrado, coloco 6B1, que es lo mismo que está arriba, B1 por 6. 6B1 es igual a 15. Entonces, para encontrar la velocidad 1, lo que uno hace, ¿cierto? Es, aunque matemáticamente no esté bien dicho, es pasar el 6 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Así que la velocidad 1 va a ser 15 dividido 6. Y vamos a simplificar porque hay que simplificar para para la prueba, ya, ya no se llama PSU. Así que simplificamos por 3. Entonces 15 dividido 3 da 5 y 6 dividido 3 da 2. 15 dividido 3 da 5 y 6 dividido 3 da 2. Así que queda la velocidad 5 medios. Así que la velocidad del A en este caso es 5 medios. Y ahora hacemos exactamente lo mismo para el otro cuerpo, para B. ¿Por qué? Porque sabemos que a los 6 segundos también está en la posición 15. Entonces, nos queda así. 6 más B2 por 6 es igual a 15. Acá tenemos que despejar de 2. Tenemos que encontrar la velocidad 2. Así que el 6 que está sumando lo pasamos para el otro lado y pasa restando. Quería B2 por 6 es igual a 15 menos 6. Y 15 menos 6 es 9. Así que nos queda aquí, bueno, 6B2 es igual a 9. Lo mismo, pasamos el 6 que está multiplicando a B2, lo pasamos dividiendo. Y nos queda que B2 es 9 dividido 6. Nuevamente simplificamos por 3. 9 dividido 3 es 3 y 6 dividido 3 es 2. Así que la velocidad de B2 es 3 medios. Con esta información, ahora tenemos realmente conocimiento de las ecuaciones. Sabemos que la ecuación de B2, perdón, de B2, nada que ver, que la ecuación para A es, la ecuación de itinerario, ya la posición tiempo es 5 medios t, y para B es 6 más 3 medios t. Entonces, ahora que tenemos recién las ecuaciones, podemos calcular la distancia que han recorrido, o mejor dicho, la posición en la que están a los 20 segundos. Entonces, em, primero con el A, ¿qué hay que hacer? Es reemplazar el 20 con la t, o mejor dicho, la t con 20, porque queremos la posición a los 20 segundos. Entonces, 5 medios, en el caso de A, 5 medios por 20, automáticamente simplificamos el 20 con el 2. 20 dividido 2 da 10, y 10 por 5 es 50. Así que a los 20 segundos, A está en la posición 50 metros. B. Em, para B sería lo mismo, reemplazar la T con el 20. Así que sería 6 más 3 medios por 20. Misma historia. El 20 lo simplificamos con el 2. 20 dividido 2 da 10. 10 por 3 es 30. Entonces quería 6 más 30. Y 6 más 30 es 36. Así que, ¿cómo se llama? B está en la posición 36 cuando
pasan 20 segundos. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿A qué distancia está cada uno a los 20 segundos entre ellos? Uno está en la posición 50 y el otro está en la posición 36. Así que hay que restar. Y 50 menos 36 da 14. Así que la respuesta es la A, que son 14 metros. Este es el ejercicio más peludo de toda la vida. Y el último, ya para finalizar, el 25, que dice así. En el gráfico adjunto se representa el movimiento de una partícula sobre el eje X en función del tiempo. Bueno, sale el gráfico, sube, qué sé yo. De la información contenida en el gráfico, es correcto concluir que la velocidad media del móvil es, velocidad media, fíjense, 5 metros por segundo, positivo, ¿cierto? Entre tiempo 0 y tiempo 2. Entre 0 y 2 son 5. ¿Cómo es la forma rápida de hacerlo? Dividiendo lo que recorrió en el tiempo. Distancia dividido tiempo. Distancia de 0 a 10, 10. Y el tiempo son 2. Así que 10 dividido 2. Y eso da 5. Así que eso es correcto. Después, la 2, 0. O sea que está quieto, no se mueve. 0 metros por segundo entre tiempo 2 y tiempo 4. Si ustedes ven el gráfico, entre 2 y 4, este es un gráfico posición, está en una línea recta horizontal. Eso quiere decir que el auto, lo que sea, está todo el rato quieto en la misma ubicación. Así que no se mueve. Velocidad 0. Correcto. Y la 3. Menos 10, la velocidad negativa, entre tiempo 6 y tiempo 7. Entre tiempo 6 y tiempo 7, el auto sube. Perdón, la recta va subiendo. Y si la recta va subiendo, la inclinación es positiva. Por ende, la velocidad es positiva. Y ahí en la 3 me está diciendo que la velocidad es negativa. De hecho, la velocidad sí es 10, pero es positiva, no negativa. Así que esa es falsa. Así que es la 1 y la 2. Y esa es la alternativa B. Bueno, así que bueno, esa ha sido la resolución. em, y bueno, si tienen dudas de algo que no entendieron, bueno, nos pueden preguntar por la plataforma. Y si no, bueno, en realidad por la plataforma es como la clave. ¿Ya? Así que vamos a responder en algún momento porque me llegan correos y esas cosas. ¿Ya? Así que cualquier consulta háganla, cuídense mucho, y que salgamos luego de esto. Así que estén bien y me despido. Chao, chao.